Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Alebrix Studio. Si tú viste el tutorial de cómo hacer sombras, probablemente este tutorial te sirva especialmente para saber cuáles son algunas de estas formas en que puedes generar sombras en tus dibujos. Así que sin más preámbulo, vamos al tutorial. Vamos a estar viendo varias técnicas como puedes ver aquí. La primera es el achorado. ¿En qué consiste el achorado? Bueno, el achorado o cross-hatching son líneas que se entrecruzan entre ellas como puedes ver aquí, y de acuerdo a la densidad de las líneas tú vas a obtener la densidad de la sombra. Por lo general se comienza con líneas diagonales y a estas se cruzan líneas perpendiculares a ellas. Conforme tú quieras dar más intensidad a la sombra, vas a ir agregando más líneas que se crucen en ángulos distintos. Esto va a ir provocando que la trama de líneas vaya volviéndose más y más densa, lo que va a provocar que la sombra se vaya volviendo consistente y se vaya acentuando. Aquí yo voy ahora a generar un degradado utilizando achurado o cross-hatching para que veas cómo es que se lleva a cabo. Puedes ir jugando no solamente con la densidad de las líneas, sino con la intensidad del trazo. Es decir, por ejemplo, si tú como yo estás utilizando un lapicero, puedes ir marcando con mayor fuerza para que se vaya volviendo más intenso la marca del grafito sobre el papel. Si por ejemplo utilizas un marcador, puedes aplicar más presión para que generes una línea más gruesa y también jugar con ese tipo de intensidad. Pero por lo general un achorado bien aplicado no requiere que marques con más fuerza sobre el papel. Sin embargo, pues es válido, ¿verdad? No es como que sea una regla inquebrantable. Ahora aquí te voy a mostrar cómo aplicar la técnica de achurado sobre un objeto, pues digamos ya más concreto como lo es una esfera. Puedes ir delimitando la sombra base con líneas diagonales. Después ir marcando lo que sería la sombra un poquito más oscura con líneas perpendiculares a las que ya trazaste. Y conforme tú quieras ir oscureciendo, pues vas agregando más líneas en diferentes ángulos para que se vaya saturando de grafito, en este caso, ¿verdad? En lo que voy terminando la esfera, te recomiendo que vayas y des clic en el botón de suscribirse y actives la campanita para las notificaciones, así te enterarás cuando Alebrix Studio suba video nuevo. La siguiente técnica que vamos a ver se llama puntillismo. Tal vez tú ya hayas escuchado de esta técnica. Consiste en la realización de puntos para generar las sombras. ¿Cómo va a funcionar esto? Bueno, pues como puedes ver aquí, se va a generar igual que el achurado, o más bien el concepto es el mismo. Entre más puntos haya, más densa se va a volver la sombra. Es decir, que vamos a ir saturando el material, en este caso el papel, con puntitos para generar los distintos niveles de sombra. En esta ocasión estoy empleando un Sharpie para generar puntos más consistentes y que se pueda notar en el video, ya que si lo hago con grafito, por ejemplo, pues no se va a notar muy bien. Aquí puedes ver cómo estamos generando el degradado empleando el puntillismo. Es una técnica que se lleva su tiempo, va a requerir que tengas mucha paciencia, pero los resultados son muy interesantes. ¿Por qué? Pues cuando lo alejas puedes ver una sombra bien definida, una técnica bien aplicada y un dibujo consistente, pero ya cuando te acercas vas a empezar a ver la textura, y ese es uno de los encantos del puntillismo, la textura. También el achurado tiene ese encanto, el que genera una textura sobre el papel y te da esa impresión de que es más artístico, ¿no? También ten en cuenta la aplicación consistente de los puntos, no por querer hacerlos todo rápido los vayas a terminar embarrando, es decir que cuando pones la punta en el papel sin querer, o más bien por querer hacerlo rápido, terminas arrastrando y eso va a generarte una raya y no se nota mucho ya cuando terminas, pero si eres observador o alguien que tiene que calificar la técnica, por ejemplo, o evaluar o criticar, se va a fijar en ese tipo de detalles, así que
Digo, no está mal, pero igual es como más atractivo cuando la técnica es así de limpia, ¿no? Ahora voy a iluminar, o más bien voy a sombrear aquí un objeto más concreto, como en el ejemplo pasado, que sería una esfera. Bien, la siguiente técnica es el difuminado. Esta es una de las técnicas más empleadas, más que nada porque genera sombras más realistas. Como tú habrás visto en tus ejercicios de observación o en el tutorial de sombreado, las sombras no se generan tanto por texturas. Las texturas las generamos nosotros como artistas pues para dar cierta intención o cierto toque a nuestro trabajo. Pero las sombras en el mundo real son difuminadas, no son puntitos o no son rayas, son gradientes consistentes de luz a sombra o de sombra a luz, ¿verdad? Depende como tú lo quieras ver. En esta ocasión yo voy a emplear el carboncillo porque nos sirve para generar este tipo de difuminado. Yo en esta ocasión lo estoy haciendo con el dedo porque no encontré un esfumino, pero si tú tienes esfumino, aquí te pongo una foto de lo que es el esfumino. Esta herramienta se utiliza para generar difuminados más consistentes, casi siempre con lápiz, pero el carboncillo, por suerte, en esta ocasión nos sirve para poder emplear el mismo material, que es el carboncillo, para desplazarlo a través del papel por medio de nuestro dedo y que genere este gradiente de sombras, ¿verdad? La forma de aplicar esta técnica es mediante presión. ¿Qué quiere decir mediante presión? Si, por ejemplo, en este caso estoy utilizando el carboncillo, si yo quiero generar una sombra más intensa, voy a aplicar más presión en el carboncillo para que deje más material sobre el papel. Conforme yo me acerque a la luz, voy a ir aplicando menos presión para que vaya quedando menos material sobre nuestro papel. De esa manera es como yo voy a ir representando la luz. Además de que el material que ya está depositado sobre el papel, como puedes ver aquí en esta esfera, puede ser arrastrado mediante el dedo o el esfumino para sombrear lo que serían, las sombras medias o de mediana intensidad, dejando la luz pues intacta. Cuando se aplica con grafito o con carboncillo, se puede dar el caso o es posible sacar la luz más intensa mediante un borrador para quitar el material. Bien, vamos ahora con la técnica de textura. La técnica de textura decidí llamarla así porque se pueden emplear diferentes figuras. Por ejemplo, yo estoy haciendo aquí puntitos, pero no puntos como en puntillismo, sino tal cual marcando círculos. Y también ahorita voy a hacer triángulos. ¿Por qué de textura? Pues porque mediante este tipo de formas yo voy a ir generando intensidad en la sombra, igual que en el puntillismo, igual que en el achurado, mediante la saturación. Es decir, entre más formas haya juntas, más intensa va a ser la sombra. Pueden inclusive traslaparse. Sin embargo, el que se aplique una textura es mucho más interesante. Esto, por ejemplo, se aplica cuando estás generando copas de árboles. Cuando estás generando copas de árboles, yo, en lo particular, las hago con esta textura que estás viendo aquí. Una serie de garabatos o de líneas a mano libre que puedes ir variando en intensidad y en saturación para generar tu sombra y tu luz. Obviamente en el lado en que hay más luz, la textura se vuelve casi imperceptible pero presente. Y en la parte de la sombra pues ya puedo yo jugar con la intensidad, es decir, ejerciendo mayor presión con un lápiz blando. Y también con la saturación, es decir, pasando muchísimas más veces el lápiz sobre esa zona. Bien, vamos ahora a ver cómo se aplicaría en un objeto tal cual, es decir, en una esfera como en los ejemplos anteriores. Como puedes ver, yo aquí primero defino un color base
que podría ser la textura en su tono más ligero, es decir, ejerciendo la mínima presión posible y pasando la menor cantidad de veces posibles el lápiz por todo el área del dibujo, y luego ya voy a ir aplicando las sombras mediante la saturación e intensidad de la misma textura. Próximamente, tal vez, si es de su interés, podemos hacer un tutorial de cómo dibujar un árbol para poder aprender a hacer las texturas tanto del tronco como de las hojas, es decir, del follaje, de las raíces, etcétera, etcétera. Bien, la quinta técnica consiste en líneas. Yo en esta ocasión voy a emplear un bolígrafo o pluma, como le decimos aquí en México, para generar esta técnica de sombreado. ¿Cómo se hacen las líneas? Bueno, las líneas se aplican mediante variación de presión, es decir, donde empieza la línea yo voy a ejercer mayor presión y luego voy a generar el trazo y voy a ir soltándolo para que la parte final del trazo tenga menos presión, lo que va a generar que haya más intensidad en la parte del inicio del trazo y menos intensidad en la parte del final del trazo, como pueden ver aquí. Obviamente esta técnica es un poquito más libre, no quiere decir que van a hacer líneas tal cual así perfectamente. Ustedes pueden regresar al inicio y aplicar más líneas para generar una sombra más intensa, o pueden irse al final y aplicar líneas muy vagas solamente para indicar una especie de textura, ¿no? O que también el objeto está ahí, porque recuerden que en la realidad no existen los blancos absolutos, a menos que sean fuentes de luz o reflejos de luz consistentes, ¿ok? Entonces, de esta manera es como se ve más o menos la aplicación de las líneas. Obviamente este es un ejemplo, no estamos aplicando la técnica con el mayor cuidado posible, pero es una buena guía para que ustedes entiendan cómo es que funciona. Ahora me estoy disponiendo a hacer el gradiente para que vean a qué me refiero con el regresar y el moverse a través de su sombreado para generar un gradiente consistente, o al menos atractivo. Aquí pueden ver cómo me voy desplazando a través del dibujo para generar un gradiente atractivo, o digamos un poquito más artístico, ¿no? Ahora vamos a aplicar la técnica de líneas en nuestro objeto, es decir, en nuestra esfera, para que vean ya cómo se ve aplicado y la textura interesante que le da esta técnica a nuestros dibujos. Aprovecho mientras estoy sombreando la esfera para invitarte al canal para que cheques los demás videos que hay. Ahí vas a encontrar un video dedicado completamente a cómo sombrear, cómo funciona la luz, qué son las sombras, qué son las sombras de oclusión, las sombras propias, las sombras proyectadas, etcétera, etcétera. Próximamente vamos a estar subiendo un video de iluminación, donde vamos a ver muchísimo más a fondo cómo es que funciona la luz y cómo aplicar no solamente las sombras, sino también correctamente las áreas de luz. No olvides darle clic al botón de suscribirse para que nos ayudes. Alibrex Studio al momento de esta grabación tiene 145 creo suscriptores, entonces nos ayudarías mucho para poder crecer, para algún día llegar a ser un estudio de animación e ilustración de calidad mundial. ¿Es un sueño? Claro que es un sueño, pero los sueños a veces se cumplen, solo hay que trabajar por ellos. Bien, así es como termina nuestro tutorial. Aquí puedes ver las 5 técnicas aplicadas con distintos instrumentos. Cada una de estas técnicas se puede aplicar con cada instrumento. O sea, tú puedes aplicar el achurado con el Sharpie, aplicar el puntillismo, el difuminado, la textura, todo con Sharpie o todo con lápiz o todo con carboncillo. Cada uno de los instrumentos es susceptible de ser empleado para generar sombras mediante estas técnicas. Así que tú experimenta, porque el punto de ir aprendiendo es ir experimentando. Conforme te topes con dificultades o con descubrimientos interesantes, pues tú vas a irte adaptando y vas a ir viendo cuáles de estas herramientas te van sirviendo más para generar tus dibujos. Así que
Eso es todo por mi parte. Gracias por haber visto el video hasta aquí. No olvides suscribirte y dar clic en la campanita para notificaciones. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate mucho. Bye.